Hola, mi nombre es Damante y soy drag king. Para Judith Halberstam, conocida escritora sobre la teoría queer, un drag king es una mujer, por lo general, que se viste claramente con ropa de hombre y que hace una actuación teatral vestida de ese modo. Pero entre vestirse de hombre y transformarse en un drag king hay siglos de diferencia. El drag es una pregunta sobre el género. El drag performa de forma artística los comportamientos relacionados con lo masculino, lo femenino e incluso lo queer. Supongo que hay tantas formas de concebir el drag como drags debe haber. Para mí es más que una disciplina artística, o una variante de hacer arte. Puedo decir también que es una forma de expresarse. Para la historia de Lisandro, yo soy Lisandro gracias al drag. Un drag king cuestiona la naturalidad del género asignado y que lo que se entiende por masculino no está intrínsecamente ligado a los hombres cis. Para Judith Butler, el género no es una identidad fija o estable. Es una identidad construida en el tiempo a través de actos repetitivos que establecen performativamente la ilusión de una identidad de género naturalizada. Por lo general, se espera que el sexo biológico coincida con el género asignado culturalmente. El modelo masculino hegemónico, machista y patriarcal conlleva determinadas actitudes y posturas, además de tener que cumplir con las expectativas establecidas. Los drag kings enfatizan la fluidez de género y desafían al binarismo. Algunas prácticas exploran y parodian a los hombres. Copian sus rasgos físicos, su vestimenta, su forma de hablar y de actuar, todo bajo un manto de comicidad. Toman a la masculinidad como un traje que no les dejaron usar y no saben si les gusta y lo elegirían, pero quieren la posibilidad y el derecho de explorarlo y satirizar. Otras exponen masculinidades marginadas, frágiles o disidentes, que lejos de imitar lo impuesto, usan a la masculinidad para contar otros relatos que desafían los discursos políticos dominantes. Un drag king es una forma de habitar el drag que utiliza la masculinidad como una excusa para hacer drag. No hay un origen puntual de la práctica drag king y su historia no es lineal. Fueron surgiendo en distintos escenarios políticos y artísticos. Los historiadores sostienen que esa masculinidad exagerada surgió en China en el siglo XVI durante la dinastía Tang, cuando las mujeres hacían de hombres en representaciones teatrales. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, en Estados Unidos, la imitación de lo masculino se convirtió en un fenómeno. El primer gran nombre es Annie Hindley, famosa actriz que se vestía de hombre dentro y fuera del escenario. Storm de la Verie fue una imitadora masculina, cantante y activista de la comunidad LGBT+, que se autoproclamaba guardiana de las lesbianas. Se desempeñó como drag king entre enero de 1955 y septiembre de 1969, aunque la terminología drag king en esos años se relacionaba con la frivolidad y la exageración, y el travestismo solo podía realizarse en los bares y teatros, ya que era penado por la ley. Algunos la señalan como la iniciadora de los disturbios en Stonewall. En la década de 1990 se produce un resurgimiento de los drag kings en Nueva York, San Francisco y Londres, que se inició en bares frecuentados por personas de la colectividad queer, lesbianas y grupos LGBT de las universidades. Esa conexión hizo que el drag de los 90 tuviera una carga crítica y política que se mantiene hasta el día de hoy. En el año 2002 se filmó Venus Boys, la primera película que muestra a un drag king y trata sobre el cambio en las identidades de género. En junio de 2025 se realizó la primera competencia televisiva exclusivamente de drag kings, denominada King of Drag, contando como antecedente a RuPaul's Drag Race, donde mayoritariamente se veían drag queens.
La serie se constituyó con 7 capítulos y 10 participantes que promovieron la inclusión, la autoexpresión y la diversidad de identidades de género como parte central de sus actos. Una de las formas de performar el género fueron los talleres drag king. Los talleres surgieron en los años 60 y 70 en el seno de los movimientos feministas como una propuesta de laboratorio para mujeres, dirigida a cuestionar lo establecido por el sistema sexo-género. En Nueva York, Diane Thorpe, artista y activista conocida por algunos de los personajes masculinos de sus performances, dirigió talleres drag king, que incitaban a las mujeres cis a ser hombres por un día. Susan Cook, artista argentina residente en Nueva York, fue quien trajo en el año 2004 los talleres de Thorpe a la Argentina y se replicaron además en países como España, México y Colombia. Los talleres drag king están dirigidos especialmente a mujeres cis, a quien se invita a performar el género de forma lúdica, ya que cada una tiene su propia relación con la feminidad y la masculinidad. La mayoría de las ropas que usamos o los gestos que hacemos son imposiciones culturales que a veces nos encantan y a veces nos oprimen. El taller de drag king rompe con todo eso. Es divertido, es excitante, es intensivo y sobre todas las cosas es liberador. En la primera parte de los talleres se construye un espacio de seguridad, juegos y charlas. A continuación, las participantes salen a la calle a observar a los hombres, a buscar su kin. Es fácil. La masculinidad no ha sido construida como objeto observable. Observan a los varones en su entorno, sus gestos, sus movimientos. Miran cómo caminan, cómo mueven las manos, cómo ocupan los espacios, cómo se sientan, cómo fuman. Seguidamente, las participantes proceden a desarrollar su kin. Se atan el cabello, se maquillan, se inventan bigotes y barbas. Marcan los rasgos que identifican al sexo masculino. Delimitan sus rostros con rasgos duros. Con vendas ocultan sus pechos y los convierten en pectorales. Con un par de medias brota un pene ficticio, el paquete. Eligen la vestimenta adecuada: gorras con visera, ropa deportiva, ropa de trabajo, uniformes, trajes. Salen a la calle, más que a observar cómo las observan, a experimentar cómo se sienten, cómo habitan y se apropian de las características masculinas. Los resultados coinciden. La mayoría recurre al estereotipo del macho, ordinario, machista, deportista y mujeriego, que en la calle no tiene pudor, escupe, se sienta ocupando todo el espacio posible, grita, festeja, se ríe a carcajadas, busca complicidad en sus pares. Las conclusiones del taller hacen referencia al poder que habilita ser hombres. Y si bien las participantes se divierten en el momento, la mayoría disfruta cuando vuelve a su normalidad, ya sea por costumbre o porque se asocia lo masculino con lo agresivo y lo descortés. O porque la masculinidad heteronormativa,
es también una estafa para los varones. Al haber experimentado su paso por los talleres, surgen los cuestionamientos al género impuesto. Las prácticas performativas en los talleres pueden servir para repensar las identidades de género fuera de los marcos binarios. ¿Qué nos hace ser masculinos solamente o femeninas solamente? ¿Qué nos habilita a hacer esto o lo otro? Cuando descubrimos que las posibilidades son tantas como personas sintientes. Los talleres cuestionan la masculinidad hegemónica, blanca y heteronormativa. Por eso, para algunos, estos son solo un primer paso hacia la crítica a los roles de género. Para quienes viven el drag como un arte, los talleres son más de experimentación drag king. Allí se brindan sesiones para aprender a maquillarse, hacer ejercicios de performance, lip sync y sesiones de fotos. Se preparan más para narrar en un escenario o en la calle historias de vida y de lucha social. Los drag king llegaron a la Argentina a través de los talleres de Susan Cook en 2004. Estos talleres generaron una movida teatral expandida por las alumnas que concurrieron a dichos talleres. Ellas formaron parte más tarde de colectivos de activismo e investigación de género y sexualidades. En el año 2018 se estrenó Petróleo, del grupo Piel de Lava. Esta obra cuenta la convivencia de 4 hombres en un yacimiento petrolero de la Patagonia. 4 hombres interpretados por 4 actrices mujeres. Desde el escenario se invita al espectador a pensar en cómo se construyen los estereotipos de la masculinidad en la sociedad. Ese mismo año se realiza en Buenos Aires el primer concurso de drag kings denominado Carrera de Reyes. Carrera de Reyes es un concurso específicamente de drag kings, pensado para drag kings, hecho por drag kings, fundado por Armando Bruno en el año 2019, que funciona, o sucede en la ciudad de Buenos Aires, en el cual existen 2 categorías. Una categoría que es la categoría por la corona, existe una corona de Rey de Reyes, en la cual se llega hacia ella participando, haciendo performance, justamente, que es una performance escénica que vos llevas lo que quieras, que tiene unas condiciones específicas, unos reglamentos específicos. Y otra categoría que es mejor truque, que el truque tiene que ver con todo lo que yo me pongo y hago, tipo mi cara, mi ropa, mi vestuario, mi pelo, para justamente montarme en drag, que esa es abierta a todo tipo de drag. Pero de la misma forma que existen drag queens y drag kings, existe gente que se considera drag queer o drag thing. Lisandro Manuel Moralejo es un drag king argentino que combina su arte con su trabajo como profesor de música y bailarín de folclore. No hace mucho tiempo que Lisandro tuvo su primer encuentro con el drag. Mi primer encuentro con el drag, en el cual yo fui consciente, o que después a partir de ahí fue como, esto es drag, porque ha pasado en mi infancia y en mi preadolescencia momentos donde me he vestido de formas más masculinas o que he querido disfrazarme de personajes masculinos, y no lo considero eso como mi primer acercamiento al drag. Sí hubo un momento, me pasó en 2019, yo vivía en una pensión de chicas, antes de transicionar, de estudiantes, en el cual quisimos ir a una fiesta de disfraces, a un boliche, y se me ocurrió como idea que yo quería ir de novio, no iba nadie de novia, yo quería ir de novio. Y me involucré muchísimo con la idea, más de lo que yo esperaba. Entonces busqué cómo podía masculinizar mis rasgos faciales. Yo ya usaba el pelo corto, entonces cómo me podía peinar. Me puse tacos para parecer aún más alto. Me bindeé las tetas. Entonces
me bindé el pecho, entonces hubo un montón como... Y cuando terminó todo ese proceso de transformación para mi personaje, que no tenía nombre, era solamente que iba de novio, como quien se disfraza de Batman, era una cosa así como, ¿de qué vas de novio? Hubo una sensación entre comodidad y realización que fue como, uy, che, qué copado esto, capaz tiene un nombre, y ahí fue donde dije, bueno, capaz ahí arrancó mi drag. Lisandro, cuando draguea, se transforma en Damante. Pero en realidad Damante nació como Damante en puto. Iba a ser mi nombre originalmente. Con esta idea de diamante en bruto, iba a ser Damante en puto. Con X al final, pero se iba a pronunciar con O. Con esta cosa vuelvo a repetir uso mucho los juegos de palabras, uso mucho cosas que significan otras. Y me pareció que era muy largo. En su momento dije, no sé, todavía era como... todavía no muy amigado con lo que es el trolerío de agarrar insultos para reapropiarlos como una etiqueta identitaria. Yo todavía no estaba muy amigado con el llamarme puto a mí mismo, por ejemplo. Entonces dije, bueno, me parece que capaz es un montón, y me gustó Damante, pero no está escrito como tal, porque me gustaba esta idea de la transformación. Esto fue una idea que siempre estuvo atravesada, y terminó cerrándose en Damante, que es la D mayúscula, un apóstrofe y amante, como separado, porque me gustaba esta idea del amante, pensando también en ese novio que fue mi primera vez montado, en ese novio, el amor, bla bla bla, bueno, el amante, con el man en mayúscula como representación de esa masculinidad con la cual me iba a debatir. El drag es un arte que cuestiona los géneros. El drag king toma como punto de partida al género masculino para tensionar y deconstruirlo, para preguntarse sobre otras formas del ser masculino, desafiando el binarismo de género utilizado como medio de control, y para visibilizar disidencias y diversidades. Me pongo la máscara, me convierto en rey. La masculinidad es un traje. En el escenario soy el rey de la noche. Mi género es una performance, una obra de arte. Si cuando performas no eres hombre ni mujer, ¿qué eres? La masculinidad es un concepto, una construcción social. Quiero ser esa persona que también